día de mujeres, de aprender la palabra de Dios, y nos da gusto por este medio estar juntas. Y hoy tenemos un tema especial, como lo dice la publicidad, ¿verdad? El Señor es mi canción, y vamos a tener un tiempo de alabanza para pasar a la palabra de Dios. Hola hermanas, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero que si tienen su Biblia a la mano, me acompañen a buscar el Salmo 17, versículos 8 y 9. Y si no tienes tu Biblia a la mano, escucha simplemente lo que voy a leer. Dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. ¿Sí? Y este es un tiempo en el que nos acerquemos a Dios, porque en Dios está nuestra alegría, en Dios está nuestro gozo, y en Dios es el que podemos habitar confiados. Así que te voy a invitar a que este tiempo lo dediquemos para acercarnos a Dios. Bueno, pues estamos acomodándonos, ¿verdad?, en esta nueva forma, pero es una bendición porque podemos llegar a muchas mujeres más. Quiero comentarte que es el nombre de la serie, ¿verdad?, que vamos a estar mirando con todas las mujeres que se quieran conectar por medio del Facebook. Y vamos a dar inicio a nuestra primer enseñanza. Como te decía, el tema es mi canción es el Señor, o mi canción es mi Señor. Y sabes, en la palabra de Dios hay una historia triste, pero de la cual podemos aprender mucho, precisamente a no perder nuestro sentir de alabanza siempre a nuestro Dios. Y está en el Salmo 137, versículos del 1 al 4. Vamos a leerlo. El Salmo 137, versículos del 1 al 4, dicen de la siguiente manera: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Verso 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? Y es una historia triste,
Es un salmo considerado como uno de los más hermosos, porque a pesar de que estamos mirando al pueblo de Dios en derrota, al pueblo de Dios que no puede alabar, que su corazón realmente está dolido, hay un dolor impresionante por causa de la cautividad. Ellos habían sido sacados de Jerusalén, de su tierra que Dios les había prometido y dado, y habían sido ahora llevados, transportados a un lugar completamente extraño, diferente, completamente idólatra. Sabes, Babilonia es la madre de los deleites, por consecuencia la madre de los pecados, y ahí había sido llevado el pueblo, pero tú sabes que es por causa de su rebelión contra Dios, ¿no? Porque vez tras vez el pueblo se perdía y el pueblo se olvidaba de Dios. Y esta es una palabra clave, que se olvidaban. Se olvidaban de Dios, se olvidaban de la casa de Dios, de lo que representaba el templo, de sus mandamientos y de sus estatutos. Y el pueblo siempre caía en el mismo error, olvidarse de su Dios, de su casa, de su palabra. Y el pueblo realmente estaba triste, estaba desolado, pues habían perdido quizá familiares, amigos, porque los caldeos eran pues de lo peor, eran personas muy tiranas, eran muy crueles, realmente despiadados, ¿verdad?, en extremo, y pues los habían despojado de todo, y ahora el pueblo era esclavo, estaba cautivo. Así es que dice la palabra, acabamos de leer, que sobre los sauces habían ellos colgado sus arpas. Seguramente incluso mucha gente que en el templo de Dios alabó, ¿verdad?, y cantó y adoró a Dios, ahora estaba en cautividad. Dice que sus arpas, habían colgado sus arpas, no podían cantar. Aun cuando sus opresores se los pidieran, ellos no podían, quizás algunas veces tenían que cantar, ¿verdad?, porque pues ellos no estaban para mandar, ¿verdad?, pero en su corazón no había un cántico. Y el cantar quizás, según también, los hacía llorar, porque se acordaban de la gloria de Israel, ¿no?, del tiempo de David y de Salomón y de todo ese tiempo hermoso, pero también se acordaban de la casa de Dios, se acordaban de su Dios y reconocían que Dios tenía razón al haberles dado mandamientos y al haberles dado estatutos y al haberles dicho: yo soy tu Dios, ¿verdad? Yo estoy segura que la cautividad abrió los ojos del pueblo, de muchos, ¿verdad? Abrió sus ojos, sacudió las conciencias de cada uno de ellos, porque algo hermoso está aquí en estos versículos, y es que dice que ellos aún lloraban, dice, acordándose ¿de qué? De Sión. ¿Y qué es Sión? Sión es la iglesia. Cuando tú lees en la Biblia el monte de Sión, se está refiriendo a la iglesia. Se está refiriendo a la casa de Dios, donde vamos y somos alimentados, donde nos podemos gozar, alabarlo, donde podemos adorarlo, ser saciados de su palabra, donde podemos ir con gratitud. Y ellos anhelaban Sión. Era muy triste su condición, pero si algo los hacía llorar, si algo los hacía dolerse, era estar lejos de Jerusalén, estar lejos de su Dios, de Sion. Por eso son versos tan importantes que tenemos hoy nosotros que considerar. Dios es bueno y la palabra de Dios nos enseña que por medio del profeta Jeremías, Dios les promete que van a regresar a su tierra, ¿no? Y muchos años después ellos regresan finalmente a su tierra. La casa de Dios estaba abandonada, quemadas las puertas, derribados los muros
de Jerusalén, pero Dios es fiel y cumplió su promesa. Ellos regresaron, ¿verdad? Y porque, ¿sabes una cosa? Dios ama a sus hijos. Creo que tú lo sabes, lo has vivido todos. Podemos decir que el amor de Dios fue lo que nos trajo con Él, ¿verdad? Fue lo que nos acercó a Él, lo que finalmente nos convenció si estuvimos renuentes. Su amor nos llenó y su amor nos hizo llegar a abrirle nuestro corazón. Dios es bueno. Y dice la palabra de Dios, quiero que vayamos al profeta Isaías, capítulo 12, versículos 1 al 2. Ajá, ya estás ubicada ahí en Isaías, capítulo 12, versículo 1. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, que aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Verso 2. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y esto es maravilloso. De hecho, aquí está el título, si te das cuenta, de nuestras enseñanzas, de lo que Dios quiere lograr en nosotras, si vas a trabajar por su Espíritu Santo en nosotras. ¿Sí? Dios nos ha consolado. Dios ha perdonado nuestros pecados. Dios nos ha traído con Él para seguir esa obra en nosotros, redentora. Y dice la palabra de Dios, me aseguraré y no temeré. Estamos viviendo tiempos de temor, de zozobra, estamos viviendo tiempos de inseguridad en todos sentidos. Antes nos cuidábamos, estábamos preocupados mucho por la violencia, ¿no? Pero ahora estamos preocupados incluso por algo que no vemos, pero que pues ahí está, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que tal es su amor, su aceptación que tiene para con nosotros, ¿verdad? Tal es la salvación que Él nos ha brindado, que todo ese miedo se va, que esa incertidumbre puede quitarse de nosotros. ¿Te das cuenta? Podemos llegar a experimentar paz. Podemos, a pesar de que las cosas no van bien, podemos llegar a experimentar paz porque confiamos y dice la palabra que Él nos fortalece. Él mismo es nuestra fortaleza. Él mismo nos sostiene. ¿Sí? El Señor siempre nos va a dar motivos de alabanza. Nos ha dado motivos de alabanza y diario nos da motivos de alabanza. Nada más que a veces no estamos nosotras muy atentas, ¿no? No sé si te ha pasado, te has sentido que extrañas la iglesia, que extrañas congregarte. A mí sí me pasa que extraño mucho los días domingos, que extraño la oración, ¿verdad? Y ahora es como el tiempo de valorar, ¿verdad? El tener una congregación, el tener un aprisco, el tener un lugar donde somos apacentados por el Señor. Y muchas cosas pueden estar pasando a nuestro alrededor que nos empezamos a sentir vulnerables. Asusta porque las estadísticas dicen que ahora hay más divorcios, que ahora hay más suicidios, que hay más violencia dentro de las familias. Y nosotros como iglesia no debemos de dejar que eso también nos oprima a nosotros. Hay tristeza, depresión, y somos humanos, podemos llegar a tener esos sentimientos, esas emociones,
pero lo importante es que nosotros veamos a Dios, que nosotros nos demos cuenta de cuántos motivos tenemos para alabar a Dios. Aun cuando estamos pasando un tiempo en el que pues Dios nos está purificando, estamos siendo santificados, ¿sabes? Estamos siendo santificados porque las pruebas nos purifican, pero gracias a Dios, gloria a Dios, porque en las pruebas no estamos solas. Dios está con nosotros. Entonces, la pregunta, hermana, es ¿dónde están nuestras arpas? ¿Dónde están nuestras arpas? ¿Hemos olvidado por ahí nuestras arpas? ¿O las tenemos todos los días listas? Sabes que todos los días tenemos que tener nuestra arpa en nuestras manos. Todos los días debemos alabar a Dios. Ajá. Así como todos los días dormimos o todos los días comemos, todos los días debemos nosotros acercarnos a Dios para alabarlo, porque Él nos da tantos motivos. Estamos muy centrados en las cosas malas, pero también tenemos que centrarnos y primeramente centrarnos en lo bueno, y lo bueno es Dios. Dios es bueno, amén. Quiero que vayamos por favor al Salmo 104, 33, por favor. Salmo 104, verso 33. Dice de la siguiente manera. Ajá. Dice: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos, y dice algo muy hermoso: mientras viva. Entonces el arpa debe estar conmigo cada día mientras viva. Y esto es muy hermoso, es una decisión. El salmista está diciendo, pues en mi vida vendrán tiempos buenos, también tiempos malos y quizá muy malos, pero yo lo voy a alabar. No sé qué pase en las diferentes etapas de mi vida, pero quiero alabar a mi Dios. Y sabes, la alabanza es muy importante, la alabanza al Señor es muy importante. Y tú puedes a lo mejor decir, ¿qué es alabar a Dios? ¿Qué es eso de alabanza? Bueno, alabanza es exaltar a Dios, engrandecer a Dios, reconocer su grandeza, reconocer sus obras poderosas y misericordiosas. Ajá. Y eso te lleva, siempre que tú reconoces la grandeza de Dios, ajá, te alegras, siempre. Siempre cuando reconoces su misericordia, te alegras. ¿Sí? Nos cambia la cara. A lo mejor no salen lágrimas, pero son lágrimas de gratitud, son lágrimas de que, ay, nos contrista el corazón porque nos sentimos especiales y amadas. Ajá. La alabanza es muy importante. En el cielo hay alabanza todo el momento, en todo momento. El trono de Dios está rodeado de millares y millares de ángeles que lo están alabando y adorando todo el tiempo. Ajá. El pueblo de Dios es un pueblo que se sabe alegrar. El pueblo de Dios somos personas que sabemos que tenemos esperanza. Esto es muy importante. Podemos pasar tiempos difíciles, pero dice la Biblia, ajá, que la esperanza del justo es alegría, fíjate. Como es, qué bonita bendición, ¿no? El saber la palabra de Dios, el saber el carácter de nuestro Dios, conocer cómo es nuestro Dios. Y por eso surgen los motivos de alabanza. Por eso surgen las razones para alegrarnos, porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es fiel, es sanador, ajá, porque a Él no se le olvidan mis necesidades, porque Él tiene justo lo que yo necesito y no me lo niega. Él quiere bendecirme, Él es muy bueno con todos nosotros, ¿sí? Pero tenemos que aprender, aunque ya tenemos tiempo
de conocer la Biblia y de estar caminando con el Señor, siempre descubrimos que tenemos que seguir creciendo y aprendiendo acerca de la alabanza a nuestro Dios. Porque la alabanza no depende de las circunstancias, ¿sí? Las personas pueden ir a una fiesta donde todo está bonito y estar muy contentos, pero a otro día estar en la depresión, pero a otro día estar enojados, ¿no? Y sabes, la alabanza depende de quién es nuestro Dios. Y nuestro Dios es grande. Y nuestro Dios es consolador. Y nuestro Dios es sabio. Si tú necesitas un consejo, créeme que quien te va a dar el mejor consejo es Dios. Ajá. Entonces, no depende de las circunstancias del mundo, sino de quién es nuestro Dios. ¿Y sabes quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es el Padre amante que fue capaz de dar su Hijo unigénito. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es nuestro Dios. Y esas son muchas y excelentes razones para alabar, ¿sí? Para glorificarlo por todo lo que Él hace en mí, por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace en mi vida. Quiero que veamos un ejemplo de cristianos que no perdieron su gozo y su deseo de cantarle a Dios, de cantarle, de alabarlo, de gozarse con Él, aunque las circunstancias eran difíciles. Vamos a ver un pasaje que conocemos, pero que siempre es bueno recordar, en Hechos 16, 23 al 25. Hechos 16, vamos a leer los versículos del 23 al 25. Dice la siguiente, está hablando aquí de Pablo y de Silas, que por andar predicando a Cristo, pues los tomaron y los echaron a la cárcel. Y dice el verso 23, después de haberles azotado, fíjate, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Después, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjate, Pablo y Silas tenían problemas. Los habían azotado y mucho. No creas que les dolía poquito. Es vergonzoso que te metan a la cárcel, ¿no? Pues ellos estaban en la cárcel y de una manera injusta. Estaban en la cárcel por hacer el bien, no porque se lo merecieran. Porque a veces así somos, ¿no? Dios, yo no he hecho nada malo, ¿por qué me pasa esto? Y estos varones fueron refundidos en la cárcel, porque dice que buscaron como que la celda de más al fondo, ¿no? Los refundieron, y no solo eso, sino que los encadenaron. Y seguro que cuando llegaron ahí iban sangrantes por los azotes. Habían seguramente también los insultaron, ¿verdad? Y de manera injusta ellos estaban ahí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que ellos comenzaron a orar y después de que ellos comienzan a orar buscando a Dios, no quejándose, no diciendo ya no quiero ser cristiano, ¿verdad? Ya no voy a ser cristiano porque mira lo que me pasa. ¿Por qué a los cristianos nos pasa esto? Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué lo permitiste, Dios? La actitud de ellos fue que después de orar, ellos surgió la alabanza y comenzaron a cantar. Me quiero imaginar el gozo, parecido al de los ángeles delante del trono de Dios, ¿verdad? Millares de ángeles. Y entonces estos hombres comenzaron a cantarle a Dios.
comenzaron a cantar himnos, comenzaron a traerla. Cuando dice que himnos, quiere decir que tomaban la palabra, ¿verdad? Tomaban a lo mejor los salmos, no sé, pero ellos estaban cantándole a Dios. Había gozo en sus vidas. Había gozo en sus vidas. Es un ejemplo muy hermoso. ¿Por qué podían tener ellos este poder para gozarse de esa manera? Porque Cristo estaba en sus vidas. Porque la palabra les había salvado. La palabra poderosa del Evangelio había llegado a sus vidas. Y ese es el primer motivo de gozo, la salvación. La salvación. ¿Sabes? Estábamos destinados a una muerte eterna. Sin Cristo, la ira de Dios está sobre nosotros. Y esto debe ser motivo de inmensa gratitud, de inmensa gratitud. Es algo que debe de tocar tu corazón realmente. Si no lo sientes así, tienes que acercarte a Dios, porque tienes que conocer su salvación. Conocerla es sentirla, es vivirla. Entonces, estos cristianos estaban de esa manera. Y mira cómo dice el verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, dice, se soltaron. Y esto es muy importante, después vamos a... Pero mira cómo el que alabemos al Señor, el que salgamos del problema a través de una actitud de alabanza, que no nos quedemos, porque podemos tener temor y podemos tener miedo y podemos tener ciertas inquietudes, pero lo importante es no quedarnos en eso, no centrarnos en eso, porque eso hacen los que no tienen esperanza. Pero nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, hacemos otra cosa. ¿Qué hacemos? Oramos y alabamos. ¿Sí? Oramos y exaltamos al Señor. No nos podemos quedar callados. Alabamos al Señor y dice algo muy importante. Las cadenas se rompieron, no solo las de ellos. ¿Por qué no se rompieron nada más las cadenas de esos dos que estaban alabando al Señor? Dice que los presos los oían. O sea que mi alabanza se tiene que oír. O sea que los que están a mi alrededor también deben de percibir la alabanza mía. Pero ¿sabes también por qué tantos problemas? Porque a veces nada más perciben mi queja, ¿no? Nada más comunicamos queja o nada más comunicamos la profunda tristeza o el profundo dolor y que nadie me comprende. Pero ¿cómo la alabanza de dos personas hizo libre a más personas? Entonces, eso debe de llevarnos a nosotros a pensar en nuestra casa y a pensar en nuestra iglesia y a pensar en el lugar en que trabajamos y a pensar en la calle en donde vivimos, y tenemos que pensar de verdad que la gente tiene que ver mi alabanza a Dios, mi gozo porque conozco a Dios, mi gozo, mi alegría porque Dios, por las cosas maravillosas que Dios hace. Acuérdate que nosotros tenemos esperanza, ¿sí? Esto es muy, muy, muy hermoso, ¿sí? Alguna vez leí que debemos alabar sobre lo malo. A veces eso no es fácil, por eso te decía que a pesar de que tenemos tiempo en el Evangelio, a lo mejor, de todos modos tenemos que seguir aprendiendo. Porque tenemos que alabar sobre la enfermedad, tenemos que alabar sobre la falta de buena economía, ¿no? Tenemos que alabar a lo mejor sobre vecinos que te hacen la guerra, ¿no? Tenemos que alabar a lo mejor sobre cuando te están pidiendo el divorcio, o yo no sé, pero sobre situaciones difíciles tenemos que reconocer a Dios, porque Dios tiene el poder para romper las cadenas, porque Dios tiene el poder para vencer los obstáculos, para abrir puertas.
Porque estos hombres, estando en la cárcel, fueron libres. Estando en la cárcel tenían libertad de exaltar a su Señor con gozo. Y el pueblo de Dios, que estaba en cautividad, dice la Biblia que estaban ahí en el río, ¿verdad? Un río quizás muy caudaloso, porque Babilonia tenía ríos muy importantes, pero ellos no podían alabar. Estaban bajo hermosos árboles, pero mejor colgaron sus arpas, no podían alabar al Señor. ¿Sabes? Hablando de la cautividad de Babilonia, ¿sabes? El pecado es muy atractivo, siempre. El pecado es atractivo y el enemigo no se va a presentar horroroso. Siempre se va a presentar muy atractivo. Y es lo que pasó con el pueblo de Dios. Comenzaron a decir, eso realmente no es tan malo. Aquello otro, no, tampoco no es tan malo. ¿Sabes qué dijeron? Es lo que se usa ahora. ¿No? Si tú eres una chica que estás mirando este mensaje, pues muchas veces decimos, es que es lo que hoy se usa. Y así comenzaron a dejarse seducir por el mundo, por el pecado, hasta que finalmente un día perdieron la conciencia del pecado. Ya no distinguieron y pensaron que todo estaba bien porque todo el mundo lo hacía. Hasta que se olvidaron de Dios, hasta que se olvidaron de su ley, de lo sabio de su ley, de lo santo de su ley, de sus mandamientos. Y los cristianos de hoy en día, muchas veces colgamos el arpa porque, ¿sabes una cosa? Caemos en pecado, conociendo su palabra, porque hay tibieza en nuestra vida, ¿sí? Porque hay pereza espiritual y nos vamos enfriando. Cuando podíamos congregarnos, no nos congregábamos, ¿no? Y ahora quisiéramos ir a la iglesia. Y comenzamos a caer en pecado, y el pecado son las tinieblas, y el pecado es separación de Dios. Pero sabemos que podemos arrepentirnos. Dios quiere de hecho que nos arrepintamos, que salgamos de esos pecados, que retomemos el camino. Te voy a leer algo que me gustó de un hombre de Dios, Robert Murray. Dice algo muy importante que tomo hoy para la enseñanza. Dice que un hombre que nace de nuevo, un corazón que nace de nuevo, ¿verdad? Que en cada corazón que ha nacido de nuevo se transforma ese corazón que antes era duro y que estaba cauterizado por el pecado, se transforma en un arpa de alabanza. Y me acordé de los primeros tiempos de nuestra congregación Centro Cristiano Zumpango, porque teníamos una hermanita que venía y decía, vamos a alabar al Señor, tiene que haber quien alabe al Señor aquí. Y decíamos los que estábamos ahí, pues es que yo no sé ni cantar, ni tocar, ni para nada sé nada, ¿no? Y ella siempre nos decía, tu instrumento es tu corazón. Ella siempre decía eso, tu instrumento es tu corazón. Tienes corazón, puedes alabar a Dios. Y me acordé al leer estas palabras, ¿sí? Cada corazón que cada corazón que ha nacido de nuevo se transforma en un arpa de alabanza. Y aquí debe estar el arpa, hermanas. Aquí debe estar el arpa. Aquí debe ser el centro de nuestra alabanza al Señor, ¿sí? Y porque cuando tú reconoces la salvación de Cristo, y además de la salvación de Cristo, que su misericordia es continua, porque cuántas cosas no nos da, ¿verdad? Ahí te dejo de tarea que hagas una lista de todas las cosas buenas que tienes, en serio, Haz una lista de todas las cosas buenas que tienes, de todos los favores de Dios. Además de la principal, su salvación, su redención. Es entonces cuando esto se convierte en un arpa. Nuestro corazón
Nuestra boca, como es en su palabra, se llena de risa. Y en nuestra lengua, ¿sí?, viene ese cántico. Y a veces viene cántico nuevo. Ajá. Es cuando quieres cantar a Dios. ¿Cuántas veces nos pasa, no? Que estamos preocupados y ni hablamos porque tenemos la cabeza llena de pensamientos nada más que nos preocupan. O tenemos otras actitudes, pero cuando estamos cantando, ¿qué pasa? Que estamos contentas, quiere decir que el corazón está bien. Y Dios quiere que nuestro corazón esté bien. Por eso vino Jesús a deshacer las obras del diablo, para que seamos salvas. Y eso es motivo de gozo. Ahí en Isaías, donde iniciamos hace un rato, en Isaías 12, vamos a leer el verso 3, es muy importante. Dice en el verso 3 de Isaías: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Fíjate, o sea que de verdad, cuando dice aquí, sacaréis con gozo aguas de las fuentes, que está hablando de que Dios no está limitado, su palabra es suficiente para salvarnos, suficiente para limpiarnos, suficiente para sustentarnos. Habla de aguas, pero no como las del río de Babilonia. De todos modos estaban tristes. Estas aguas son aguas de la salvación. No concibo cómo a veces pasamos tanto tiempo sin leer la palabra de Dios, ¿no? Eso está raro. Eso no está bien. Tenemos que tener sed de Dios. Sed de Dios. Él es el agua viva. ¿Amén? Esto es muy importante. El perdón de mis pecados lo efectuó Cristo en la cruz. Y es cuando nace un cántico para nuestro Señor. Ahora, quiero compartir contigo tres cositas que hacer. No son cositas. 3 pasos que debemos de llevar a cabo. Porque deben de estar unidos. Porque no debemos descuidarnos. No debemos de descuidar nuestra vida espiritual. De modo que un día digamos, ay, tengo sequedad espiritual, ay, no quiero orar, no, menos cantar. ¿Te ha pasado que estamos en la alabanza y hay gente que parece poste nada más, ¿no? Que no se mueve ni nada y no se le ve ninguna sensación, ¿no? A veces descuidamos, pero quiero que miremos 3 cosas que nosotras tenemos que llevar a cabo, porque si nosotras unimos estas tres cosas que vamos a poner en práctica, vamos a estar imitando el carácter de Cristo, vamos a estar imitando a Cristo porque Él ya lo hizo primero. Vamos al Salmo 40, versos del 1 al 3. Vamos a ver en el Salmo 40, Salmo de David, del 1 al 3. Dice el versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca, ¿qué? Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Y todo esto lo hizo Cristo. Él fue paciente. Él fue paciente. Él supo clamar, estando en la cruz, ¿verdad? Buscó al Padre. Vamos a
a ver un poquito sobre esto que te estoy comentando. Ajá. Primeramente dice pacientemente. Ajá. Pacientemente. Y es algo que nos cuesta a todos. A lo mejor cuando se es más joven queremos todo más rápido, ¿no? Y cuando somos ya grandes decimos, bueno, a estas alturas y todavía no aprendo paciencia. Pero sabes, la paciencia es una virtud. Jesús fue paciente. Jesús sabía para qué estaba él destinado. Y estando en la cruz aún fue paciente. ¿Sabes por qué fue paciente en la cruz? Porque no maldijo a nadie, porque no se enojó con nadie, porque antes dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estaba separado del Padre por el pecado tuyo y mío. Entonces, la paciencia es importante. Tiempos difíciles, o no difíciles, pero que tú estás esperando, anhelando algo, necesitando algo. Es importante la paciencia porque, ¿sabes? Nunca se espera en vano. Con Dios nunca esperamos en vano. Nunca. Nunca. Siempre, Él siempre responde. Ajá. A lo mejor no en el tiempo que yo quiero. A lo mejor no de la manera que yo quiero. Pero Dios responde. Y lo que Él responde es bueno. Porque su voluntad, dice su palabra, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, con Dios nunca vamos a esperar en vano. Él es misericordioso, Él es condescendiente. Mira cómo está diciendo el salmista, se inclinó a mí. Quiere decir que Dios es tan grande, pero Él se inclinó a mí, ¿te das cuenta? A nosotros que somos polvo. Ahí puedo ver, sí, la benignidad de Dios. Él es condescendiente con nosotros, es amoroso, ¿sí? Él es muy bueno. Entonces, podemos esperar en el Señor porque Él es benigno, porque Él es condescendiente con cada uno de nosotros, ¿sí? Otra cosa muy importante, la confianza, la fe. ¿Sabes? El trimestre pasado de Damas yo te decía que nuestra fe tenía que cambiar, que teníamos que crecer en la fe, que no podíamos seguir con la fe que hemos estado teniendo, ya no podemos seguir así. Los tiempos que estamos viviendo requieren de mujeres de fe, de jovencitas con fe. Ajá. Nuestro Dios es maravilloso, podemos confiar, estar confiadas en Él. Ayer que oraba, el Señor traía a mi corazón que Él es ese Dios que Él no se adelanta. Él no se adelanta y me deja ahí en el camino a ver cómo llego después. No, Él no se adelanta, ¿sabes? Él siempre va a caminar contigo, siempre va a caminar para encontrarse contigo. Si yo ando como la oveja número 100, ¿verdad? Que me he descarriado, no sé, Dios siempre va a buscarme en el camino y quiere encontrarse conmigo. Porque leía lo que toca en el devocional y habla de Bartimeo, ¿no? El ciego. Y cómo dice que él empieza escucha que Jesús, no veía, y comienza y escucha que viene Jesús y le llama y le pide ayuda. Y tú sabes que todos los que pidieron, todos los que se acercaron a Jesús recibieron, todos los que se acercaron a Jesús con fe. Ajá. Hizo Dios grandes cosas en sus vidas. Jesús no se pasó de largo y dijo, ¡ay, qué asco! Es un ciego que está ahí en el camino. Porque Jesús es amor, Él es Dios. Cuando la mujer de flujo de sangre, Jesús no dijo, ¡ay, todos me están pidiendo aquí la multitud! No, Jesús sabía. La hija de Jairo, ¿sí? Jesús siempre atendió a las personas, siempre les ayudó. Cuando Zaqueo, ¿sabes? Jesús era un hombre que tenía una agenda, pero no era como la de los seres humanos. En la agenda de Jesús, todos justo a tiempo reciben
lo que necesitan. Y Jesús iba en el camino y Zaqueo era tan chaparrito que dice que se subió a un árbol, ¿verdad? Y Zaqueo no se imaginaba lo que Dios tenía preparado para él. Y le dice Jesús, bájate porque hoy voy a estar en tu casa, ¿no? Y cuando llega a su casa le dice, la salvación no ha llegado aquí, ¿no? Entonces, eso debe de sacudirnos todo lo que de momento se nos quiere pegar, ¿verdad? El desánimo, la tristeza, o el decir qué mal está mi condición, qué mal está todo, y eso se nos debe de sacudir porque tenemos que poner los ojos en el Señor. Jesús nunca se va a adelantar. Jesús quiere encontrarse contigo y Jesús quiere atenderte y Jesús nos ama. Él es ese buen pastor, ¿sí? Tercer cosa, ya vimos que tenemos que ser pacientes y vimos que tenemos que tener fe y tenemos que tener confianza porque el salmista dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, ¿sí? Y el verso 3, el fruto, ¿verdad? De la espera, de la confianza, de la persistencia al estar con el Señor, esperando en Él confiadamente. Dice el verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Sabes, esto también es muy importante. Tu cántico, tu alabanza tiene que ser un testimonio para las demás personas. ¿Sí? Tu cántico tiene que ser un testimonio para los demás. Dice aquí, me llama la atención, dice que verán esto muchos y temerán, pero ¿qué va a pasar? Que después esas personas van a confiar también. Porque podemos ser maestros para las demás personas, podemos ser guías para las demás personas. Yo no sé por qué somos tan poquitos en las congregaciones, porque debiésemos estar dando testimonio a las demás personas. No sé si tú seas un cristiano que nada más va el domingo y te sientas en tu sillita o nada más vas el domingo a servir a la iglesia, pero sabes que cada día tenemos que dar testimonio a todas las personas, a los que no conocen de Dios, que vean en nosotros a Jesús. No sé a cuántos vecinos les has compartido, no sé a cuántas personas tú les hablas de Dios, cuántos ven en ti a Dios y terminas tú siendo un ejemplo para ellos. Esto pasa. Cuando ven que el Dios del que tú hablas te ayuda a ti a estar confiado. ¿Sí? O nos sentamos con todo el mundo a hablar de pura queja, ¿no? No, que vean en nosotros que estamos confiados, que vean en nosotros que incluso cantamos, que incluso hay alegría, que hay esas expresiones de alabanza, que tenemos en nuestra forma de hablar y de ver las cosas, alabanza para Dios, que glorificamos a Dios, que reconocemos que todo lo bueno proviene de Dios y que no nos da pena delante de nadie agradecer a Dios y no nos da pena delante de nadie decir que Dios es bueno. Esta alabanza tuya, esta canción nuestra se tiene que escuchar, ¿te das cuenta? Nuestra canción tiene que ser oída por otras personas. A veces las personas te ven bonito, no que estés bonita, sino que te ven bonito. Me pasó hace mucho tiempo que tuve que estar en el hospital y yo les compartí a las personas y luego oraba por las personas. Y después que me puse más enferma, cuando me tenía que levantar y me tuve que ir al baño, me ayudaban ellas. Me ayudaban, me amarraban del suero, me ayudaban, me veían bonito. Pero no era yo, era lo que yo les había dicho de Dios. ¿A quién estaban viendo? A Dios. Y eso es lo que yo te animo a que tú hagas hoy. Yo te animo a que otros escuchen tu canción. Te animo. Te animo. Que no nos perdamos.
que no nos dejemos llevar por todo lo que escuchamos en los medios. Y que si estamos extrañando nuestra casa, que si estamos extrañando nuestro Jerusalén, nuestro Sion, que sea para que el día que regresemos diferentes. ¿Sí? Que si estás extrañando tu iglesia, el día que llegues la veas más hermosa y digas, la quiero limpiar y quiero llenarla de muchas almas, quiero llenarla de muchas almas para Cristo. Amén, hermana. Espero que esta serie te interese, que esta serie te haya enganchado, ¿verdad? Para que las próximas estés conectándote por Facebook y que podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Quiero terminar diciéndote algo muy importante, que recordar que tenemos que alabar a Dios sobre lo malo. No importa las cosas que estén difíciles, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios nos ama. Tenemos que alabar sobre todo lo malo. Y que todo lo malo que está pasando en nuestra vida no nos evite ver todo lo bueno de Dios. ¿Sí, amén? Bueno, pues vamos a orar. Vamos a tener unos minutitos para orar por unas intenciones que nos llegaron. Y vamos a orar por Cris Romo, por sanidad. Vamos a orar por Federico Arriaga, por sanidad y paz. Vamos a orar por estas dos personas que requieren sanidad. Federico Arriaga pide también paz. Así es que cierra tus ojos y recordemos que Dios ama a estas almas y Dios quiere ayudar y bendecir, ¿sí? Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo nos acercamos a ti, porque tú no cambias. El mismo Dios que pisó esta tierra e hizo tantos milagros es el mismo que hoy quiere sanar. Y levantamos delante de ti a Cris Romo y oramos por su cuerpo, oramos por su corazón, Señor. Oramos en el nombre de Jesús porque quites toda infección, Señor, porque renueves aún el órgano que pudiera estar dañado, que quites toda raíz de enfermedad. Confiamos plenamente en tu sanidad, confiamos en este día que tú la amas y oramos por ella, Señor, rogándote que la sanes, que la cures, amado Señor. Y quiero pedirte también por Federico Arriaga y de la misma manera te pedimos por sanidad, que quites de su corazón toda incertidumbre, que él pueda confiarte su vida, que pueda confiarte la integridad de su vida y de su familia, por cuanto tú eres ese Dios bueno, amoroso, tú eres amor, esa es tu esencia, y que pueda ser revelada a Federico y que él reciba la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Que recuerde que tu palabra dice que confiemos porque tú has vencido al mundo. Y también vamos a orar por Dulce Domínguez, porque el sábado dará a luz, porque todo salga bien. Y nos gozamos con Dulce por su bebito, y claro que vamos a orar por ella y por el bebito. Y bendecimos el vientre de Dulce, Señor. Lo bendecimos en este día de los niños, es el reino de los cielos. Y te pedimos en Cristo Jesús, porque este pequeñito nazca con bien, que le des a Dulce la fortaleza, que le des salud, Señor, que su corazón también esté bien confiado de que tú amas a los niños, que tú eres el que abre la matriz. Y oramos que en el hospital, que con los médicos, las enfermeras, que todo esté listo, Señor. Despliega ángeles para que estén en ese quirófano y el parto se lleve a cabo con tu bendición. Que sean tus manos las que reciban a este bebé, al cual lo bendecimos, pidiéndote que aún lo bautices con tu Espíritu Santo. Y también te pedimos por Jorge, por paz y por fe. Amado Señor, gracias por la vida de Jorge, porque hasta aquí tú le has ayudado y tú tienes planes de bien para él, Señor. Y yo quiero pedirte en esta hora, en el nombre de Jesús, que lo que le quita su paz, aquello que le preocupa, aquello que le evita poder oír tu voz, Señor, se ha quitado.
que Dios tenga un encuentro personal contigo, que no falte su fe, que lea tu palabra, dale esa hambre y sed de tu palabra, porque ahí va a encontrar el corazón tuyo, va a encontrar que tú siempre estás obrando en nuestras vidas, que tú no nos abandonas en el camino ni te adelantas, por el contrario, caminas a nuestro lado, Señor. Que Jorge reciba de tu paz y que su fe en ti crezca, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a pasar a un tiempo de alabanza. Yo quiero pedirte que te goces en tu casa, que te des cuenta que esta alabanza en tu corazón, en tu vida y en la vida de tu familia, en tu hogar, va a traer también libertad, ¿sí? Porque el mismo que está aquí está también allí contigo. El Todopoderoso está también en tu corazón y en tu hogar. Y vamos a alabarlo y a gozarnos con Él. Y después de la alabanza estamos despedidos y estén pendientes para la próxima enseñanza. El Señor es mi canción. Amén. Y hermana, hoy nos hablaban de que nuestra canción se tiene que escuchar, que no basta con saberlo yo, sino que todos los demás lo tienen que saber. Yo sé que tú nos estás sintonizando desde muchas partes de México, así que yo quiero invitarte a que hagamos un trabajo en equipo para que hoy México escuche nuestra canción. Así que desde tu casa, desde el lugar en donde tú estás, te invito a que no solo veas estas alabanzas, sino que las cantes con nosotros, que las cantes con todo tu corazón y que las cantemos fuerte para que todos nos escuchen. Gozaré en tu presencia, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Hey! Me gozaré en tu presencia, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, danzaré con alegre gracia, celebraré, cantaré, me gozaré.
presencia nos gozamos hoy, todos unidos en tu casa, Jesús. En tu presencia nos gozamos hoy, nuestras manos alzamos ante ti, con nuestras palmas te exaltamos, mi Señor. Manto de júbilo nos cubre con tu amor, y todos declaramos tu poder. Shalalala, 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 shalalala. Jesús, mi Dios, mi gran Señor. Tuya es nuestra canción, Señor, y tuya nuestra alabanza, que seas exaltado y bendecido en cada una de las casas de mis hermanas y sobre todo en cada uno de nuestros corazones, Dios. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén.